Nunca pensé que un día como aquel me pesaría tanto en el pecho. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi pequeño salón en Cádiz, iluminando el pañuelo blanco que estaba bordando para la boda de Valeria. Cada puntada llevaba un recuerdo los inviernos en los que cosía a la luz de una bombilla para pagarle la matrícula. Los días en que limpiaba casas ajenas con las manos agrietadas, y las noches en que le prometía, mientras dormía, que algún día tendría una vida mejor. Ese viernes volví antes de lo previsto del taller de costura. Caminé despacio por la escalera de nuestro edificio antiguo, con el olor a salitre que siempre acompaña a las casas cerca del mar. Al abrir la puerta, escuché la voz de mi hija en el salón. Sí, señora Beatriz. Entiendo. Me quedé quieta, con la llave aún en la mano. La voz de otra mujer, fría y clara, atravesó el pasillo. Que venga si quieres, pero que se quede en un rincón. Esa mujer solo estorbará en las fotos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Por un instante pensé que había escuchado mal, pero entonces Valeria respondió, bajito, casi avergonzada. Sí, no se preocupe. Un zumbido me llenó los oídos. No podía moverme, solo escuchaba mi propio corazón golpeando con fuerza. Apreté el pañuelo entre los dedos y, sin hacer ruido, retrocedí hasta mi habitación. Allí me senté en la cama, mirando el suelo, sin saber si llorar o gritar. Había pasado mi vida entera para que ella tuviera oportunidades. Y ahora, en su mundo de vestidos caros y hoteles de 5 estrellas, yo era un estorbo, basura que molestaba en las fotos. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. No podía arruinar su gran día. No podía ser yo quien manchara la felicidad que tanto deseé para ella. Guardé el pañuelo en la caja donde siempre conservo los recuerdos más preciados. Cerré los ojos y me prometí que iría a esa boda con la cabeza alta, aunque por dentro me estuviera desmoronando, mientras el sol se ocultaba sobre la bahía y las gaviotas gritaban a lo lejos. Sentí que una grieta se abría en mi corazón, y aunque aún no lo sabía del todo, esa grieta sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Acompañándome hasta el día en que pusiera un pie en Madrid para la boda de mi hija, llegué a Madrid con mi pequeña maleta de ruedas y mi vestido azul cuidadosamente doblado dentro. Lo había cosido yo misma con una tela sencilla, pero cada puntada llevaba mi amor de madre. El tren había sido largo, y mientras observaba cómo los campos de olivos quedaban atrás, sentía que me dirigía a un mundo que no me pertenecía. Nada más bajar en Atocha, el bullicio me golpeó. Coches que no se detenían, gente corriendo con trajes caros, escaparates de lujo brillando bajo el sol de la tarde. Yo, con mi abrigo gastado, avanzaba despacio, buscando un taxi que me llevara a la casa de los Luarca. Cuando el coche se detuvo frente a su vivienda, sentí un nudo en la garganta. Era una mansión de piedra clara, con un portón de hierro forjado y un jardín que parecía sacado de una revista. Toqué el timbre con la mano temblorosa y esperé. Beatriz Luarca abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su perfume intenso y la perfección de su peinado me hicieron sentir aún más pequeña. Señora Mendía, bienvenida. Espero que entienda que esta boda exige cierto nivel. Dijo la frase como si cada palabra llevara un filo. Por supuesto, respondí, intentando mantener la dignidad. Al entrar, la casa me pareció un museo, alfombras gruesas, lámparas de cristal, cuadros enormes de antepasados que parecían observarme con desprecio. Vi a Valeria bajar las escaleras con un vestido claro de prueba, hermosa y distante. Mamá saludó en voz baja. Sin acercarse demasiado, no sostuvo mi mirada durante el resto de la tarde. Me mantuve en un rincón del salón mientras estilistas iban y venían con telas, flores y listas de invitados. Nadie me ofreció asiento ni me preguntó si necesitaba algo. Cada sonrisa era un recordatorio de que yo era un adorno incómodo, un error que se toleraba solo porque el apellido Luarca
había decidido aceptar a mi hija. Cuando finalmente me dejaron sola en la habitación de invitados, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Abracé mi maleta como si fuera mi último refugio y miré por la ventana el cielo oscuro de Madrid, preguntándome cómo sobreviviría al día que se avecinaba. El día en que la boda lo cambiaría todo. El día de la boda amaneció nublado, como si el cielo también dudara de celebrar aquella unión. Subimos en los coches asignados por la familia Luarca hasta el hotel a las afueras de Madrid. Cuando bajé, me quedé unos segundos sin moverme. Parecía un palacio. Jardines simétricos con luces doradas parpadeaban entre setos perfectamente recortados. Fuentes de piedra dejaban caer el agua en un murmullo elegante y el aire olía a rosas recién cortadas. Seguí a los demás hasta el salón principal, donde las mesas brillaban bajo lámparas de cristal. Manteles de seda caían hasta el suelo, y los cubiertos parecían más caros que todo lo que había en mi casa. Me indicaron mi lugar, una mesa al fondo, casi junto a la puerta de servicio. Desde allí podía ver cómo las mesas centrales, las que captaban todas las miradas, estaban reservadas para los Luarca y sus invitados más cercanos. Intenté concentrarme en mi hija, que lucía radiante con su vestido blanco y una sonrisa rígida. Me repetí que aquello era su día, que no debía pensar en mí, pero el murmullo de las conversaciones elegantes se convirtió en cuchillos cuando Beatriz se levantó con su copa de champán. «Hoy unimos a nuestra familia con Valeria», dijo, alzando la voz con esa seguridad que helaba. «Una joven que ha tenido la suerte de subir un escalón en la vida. Y su madre, bueno, siempre hay que aceptar ciertas peculiaridades». Un murmullo recorrió el salón, seguido de risas contenidas. Sentí un ardor en las mejillas y la garganta seca. Bajé la vista al mantel y tragué saliva. Intentando no temblar, reuní valor y me acerqué a mi hija para felicitarla. Pero ella retrocedió un paso, mirándome de reojo. «Mamá, compórtate, no hagas un escándalo», susurró con los labios tensos. Escuché cómo algunos invitados rieron sin disimulo. Fue como si un puñal helado me atravesara el pecho. En ese instante comprendí que no era bienvenida en el día que más había esperado. Y, mientras volvía lentamente a mi asiento, un pensamiento comenzó a crecer dentro de mí, silencioso pero firme, marcando el camino hacia lo que haría después. Me quedé unos segundos inmóvil en mi asiento, escuchando el eco de las risas que aún flotaban en el salón. Sentí cómo algo en mi interior se rompía, pero no dejé que nadie lo viera. Me levanté despacio, con la espalda recta, y recogí mi bolso con cuidado, como si cada gesto fuera parte de un ritual que sellaba el final de una etapa de mi vida. Caminé entre las mesas sin mirar a nadie, ni a Valeria, ni a Beatriz, ni a los invitados que murmuraban entre dientes. El sonido de mis tacones sobre el mármol parecía retumbar en el salón silencioso. Noté que algunos se quedaron callados, otros cuchichearon, pero nadie intentó detenerme. Sentí el aire fresco de la noche madrileña cuando crucé la puerta, y la brisa de primavera me golpeó el rostro como un despertar. En ese instante, supe que algo había muerto dentro de mí, la ilusión de pertenecer a la vida de mi hija, y, al mismo tiempo, algo nuevo nació, pequeño pero poderoso: mi libertad. Tomé un taxi hacia la estación sin volver la vista atrás. Durante el viaje de regreso a Cádiz, la noche se extendía por la ventanilla como un lienzo vacío, y yo repasaba cada momento de mi vida como madre: las largas horas cosiendo, los días de frío en que apenas teníamos para la calefacción, las veces que pensé que todo sacrificio valía la pena por verla feliz. Ahora entendía que mi felicidad no podía depender de la gratitud de nadie. Al llegar a mi piso, abrí el viejo cofre que guardo en el armario. Dentro estaban las escrituras de la casa familiar y del terreno que heredé de mi padre. Pasé los dedos sobre los papeles amarillentos y sentí un calor extraño en el pecho. Por primera vez en muchos años, sonreí con amargura.
Si para ellos soy basura, que se atraganten con el vacío que voy a dejarles. Susurré al silencio de mi habitación mientras cerraba el cofre. La idea germinó con fuerza. Lo que haría a continuación cambiaría por completo el rumbo de nuestras vidas. A la mañana siguiente me desperté con una calma extraña, de esas que llegan después de llorar en silencio toda la noche. Me preparé un café fuerte y, mientras lo bebía junto a la ventana que daba al puerto, observé cómo los barcos salían a faenar. Esa imagen siempre me recordaba que la vida seguía su curso, aunque uno sintiera el corazón roto. Tomé el cofre con las escrituras y salí rumbo al centro de Cádiz. Caminé por las calles estrechas, con ese aroma a sal y piedra vieja que tanto conozco, hasta llegar a la notaría donde había ido un par de veces con mi difunto esposo. El notario, un hombre de cabello blanco y lentes redondos, me recibió con una sonrisa cortés. «Doña Aurora, ¿en qué puedo ayudarla hoy?». Respiré hondo y le extendí los papeles. «Quiero hacer 2 cambios importantes», dije con voz firme, aunque por dentro sentía un leve temblor. «Primero, voy a cambiar mi testamento. Todo lo que tengo lo dejaré a una fundación para madres solas de Cádiz. Segundo, quiero poner en venta este terreno». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Está segura de esto? Es un patrimonio importante. Y, bueno, su familia». Lo interrumpí antes de que terminara la frase. «Más segura que nunca. No dejaré que quienes me pisotearon vivan de mi esfuerzo». Asintió en silencio y empezó a preparar los documentos. Mientras firmaba, sentí un peso que abandonaba mis hombros. Era como si cada letra estampada con mi firma cerrara una herida y abriera una puerta nueva hacia mi propia dignidad. Al salir de la notaría, el aire fresco de la calle me supo a libertad. Caminé despacio, disfrutando del sonido de mis pasos sobre el adoquinado, por primera vez en mucho tiempo. No me sentía víctima de nada ni de nadie. Esa noche, mientras guardaba las copias firmadas en el cofre, imaginé los rostros de los Luarca al enterarse. La mujer a la que llamaron basura acababa de tomar una decisión que haría temblar los cimientos de su mundo, y esa certeza me dio una paz que no recordaba haber sentido en años. Pasaron 2 semanas desde que firmé los papeles en la notaría. Fueron días de una calma nueva, como si cada amanecer trajera un aire limpio que barría los recuerdos amargos de Madrid. Me dediqué a mis costuras, a regar mis plantas y a caminar por el malecón sin prisa, hasta que una tarde sonó el teléfono. Al responder, escuché la voz crispada de Beatriz Luarca. «Usted no puede hacer esto», gritó sin saludar. Ese terreno era parte del plan familiar. Me acomodé en la silla, sintiendo que la serenidad que había cultivado en esas semanas se mantenía intacta. Mi plan familiar terminó el día que me llamaron basura delante de 100 personas, contesté con voz firme. Hubo un silencio tenso, y entonces escuché sollozos al fondo. Era la voz de Valeria. «Mamá, por favor, no hagas esto. No sabes lo que dices». Su tono era quebradizo, como el de una niña perdida. Cerré los ojos y, por un momento, el recuerdo me golpeó las noches de invierno en que cosía a la luz de una bombilla vieja, mientras Valeria dormía con los pies fríos bajo una manta remendada. Recordé cómo juré protegerla siempre, incluso de su propio dolor. Una punzada atravesó mi pecho, pero no dejé que mis manos temblasen. «Hija», dije suavemente, «he pasado la vida entregándome a ti, confiando en que el amor sería suficiente. Ese día, en tu boda, entendí que mi amor no tenía lugar en tu mundo. Ahora me toca cuidar de mí». Al otro lado de la línea solo hubo llanto y un murmullo de rabia contenida de Beatriz antes de colgar. Me quedé con el auricular en la mano, mirando por la ventana el cielo teñido de naranja sobre la bahía. Sentí dolor, sí, pero también una certeza tranquila. Algunas lecciones solo se aprenden cuando el silencio duele más que cualquier palabra. Y mientras el sol caía sobre Cádiz, supe que el siguiente paso estaba a punto de poner a prueba la fortaleza que había encontrado en mí. El día de la subasta amaneció con un cielo claro,
y un viento suave que olía a mar. Me puse mi traje gris, el único que me hacía sentir elegante sin dejar de ser yo misma. Caminé hacia el ayuntamiento de Cádiz con paso firme, acompañada de mi abogado y de la representante de la fundación a la que había prometido destinar mi herencia. Al entrar en el salón principal, las luces reflejadas en el mármol y el murmullo de los asistentes crearon un ambiente solemne. Había periodistas locales, cámaras de televisión y compradores interesados. Vi entre la multitud a Beatriz y a Héctor, de pie en una esquina. Con esa expresión de superioridad que ahora parecía vacía, intentaron clavarme la mirada, intimidarme con su presencia, pero sentí que ya no podían tocarme. La subasta comenzó. El secretario municipal describió las características del terreno, su ubicación junto al río, su valor histórico y el potencial turístico. Las ofertas fueron subiendo poco a poco. Mientras el murmullo crecía, mi corazón latía fuerte, pero mi rostro permanecía sereno. Cuando el martillo golpeó por última vez y la venta quedó cerrada en 1,3 millones de euros, un aplauso contenido llenó la sala. No miré a los Luarca. Me dirigí al atril improvisado con pasos tranquilos. Tomé el micrófono y respiré hondo. Quiero anunciar, dije con voz firme, que el 70% de esta venta será donado a la Fundación Madre y Camino, para apoyar a mujeres que, como yo, han tenido que salir adelante solas. Un murmullo recorrió la sala, y luego llegaron los aplausos. Sentí que mis manos ya no temblaban. Las cámaras giraron hacia mí, captando mi traje gris, mi espalda recta y mi sonrisa contenida. Al fondo, vi a Beatriz pálida y a Héctor apretando los dientes. Ese día entendí que la dignidad no se compra ni se hereda, se defiende. Salí del ayuntamiento con el sonido de los aplausos aún flotando en mis oídos, mientras pensaba que la siguiente persona que llamara a mi puerta no vendría con soberbia, sino con lágrimas de arrepentimiento. Era una tarde gris cuando escuché los golpes suaves en la puerta. Me acerqué con cautela y, al abrir apenas unos centímetros, vi a Valeria. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y el rímel corrido le dejaba marcas negras en las mejillas. Sostenía un bolso pequeño como si fuera lo único que le quedaba. «Mamá», susurró con la voz rota. «Héctor se ha ido. Me dejó hace 3 días y Beatriz no me deja entrar en su casa. Dice que yo ya no formo parte de su familia». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi hija, la misma que se había casado rodeada de lujo y sonrisas falsas, estaba ahora frente a mí, vacía y perdida. No sabía a dónde ir, continuó, sollozando. Tenías razón, mamá, yo acepté callar aquel día, aceptar que te humillaran, porque tenía miedo de perder esta vida que creía perfecta. No quería volver a sentirme como cuando vivíamos en el piso pequeño, con las ventanas empañadas en invierno, y por eso te traicioné. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No por la confesión, sino porque escuchaba en ellas a la niña que yo había criado con tanto amor, intentando protegerla de todas las carencias que a mí me tocó enfrentar. Apoyé una mano en el marco de la puerta, respirando hondo antes de responder. Hija, el amor se demuestra en los momentos en que nadie más me defiende. Ese día elegiste otra cosa. Vi cómo sus hombros se hundían. Quise abrazarla, pero mis pies no se movieron. Ella bajó la mirada, dio un paso atrás y se marchó despacio por el pasillo. Cerré la puerta suavemente. Sintiendo el eco de sus pasos perderse en las escaleras, apoyé la frente contra la madera, con un nudo en la garganta, mientras el recuerdo de su llanto quedaba flotando en mi casa, recordándome que las decisiones del corazón rara vez son sencillas y que pronto tendría que enfrentar lo que mi silencio había dejado entre nosotras, un mes después de la subasta y de la última visita de Valeria. Empaqué mi vida en pocas cajas y me mudé a un piso pequeño frente al Atlántico, en la bahía de Cádiz. Desde la ventana del salón
podía ver cómo el mar cambiaba de color según la hora azul profundo al amanecer, dorado al atardecer. El sonido de las olas golpeando suavemente las rocas se convirtió en mi nueva compañía. Cada mañana me preparabas un desayuno sencillo, café negro y pan con aceite. Mientras observaba a las gaviotas sobrevolar el puerto, esa rutina, tan distinta de la vida de silencios tensos que había tenido en Madrid, me llenaba de una paz que creí perdida. Poco a poco, empecé a sentirme ligera, libre de la mirada ajena y de las expectativas que habían marcado mis últimos años. Me ofrecí como voluntaria para dar clases de costura a jóvenes madres en la fundación que recibió mi donación. Entrar en aquel pequeño taller, ver las caras de esas mujeres aprendiendo a coser su primera blusa o un dobladillo para sus hijos, me hizo recordar quién era realmente. Sus sonrisas sinceras y sus manos torpes pero llenas de ilusión me devolvieron algo que no sabía que necesitaba: la sensación de ser útil sin ser usada. Algunas tardes caminaba por el malecón, dejando que el viento de sal y algas despejara los restos de tristeza que a veces volvían sin avisar. Otras, me sentaba en el banco junto al faro, viendo el sol hundirse en el horizonte mientras los barcos regresaban a puerto. Un día, al abrir el buzón, encontré varias cartas con el membrete de la fundación. Eran notas escritas a mano por mujeres a las que nunca había visto en persona. Gracias por cambiar nuestras vidas. Una de ellas añadía: su generosidad nos enseñó que siempre se puede empezar de nuevo. Guardé las cartas en mi mesa de noche, sintiendo que aquel reconocimiento silencioso era el abrazo que mi alma necesitaba. Y, mientras la brisa marina entraba por la ventana, supe que mi historia aún no había cerrado del todo, porque había un lazo de sangre que seguía latiendo en mi corazón. Había pasado un año desde aquella boda que partió mi vida en dos. Esa mañana, mientras caminaba por la orilla de la playa, el viento del estrecho levantaba mi cabello gris y me hacía entrecerrar los ojos. El rumor del mar me acompañaba como un viejo amigo que sabe escuchar sin interrumpir. Cada paso sobre la arena húmeda era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde entonces, de lo mucho que había aprendido sobre mí misma. Al volver a casa, encontré en el buzón una postal. Reconocí la letra de Valeria antes de girarla: una fotografía de ella, sonriente, con las manos manchadas de tierra en un pequeño vivero de flores detrás. Su mensaje corto pero lleno de significado: mamá, ahora entiendo tu fuerza. Estoy empezando de cero. Si un día quieres verme, aquí estaré, con tierra en las manos y no con máscaras. Me quedé en silencio unos minutos, sosteniendo la postal contra el pecho. Sentí una mezcla de alivio y orgullo, sin lágrimas ni rencor. No había un perdón instantáneo, pero sí un puente tendido sobre las heridas del pasado. Comprendí que mi hija estaba aprendiendo lo que yo tardé toda una vida en aceptar: la verdadera dignidad no se mide por el lujo, sino por la honestidad con uno mismo. Guardé la postal en mi mesa de noche y abrí las ventanas de par en par. La brisa marina recorrió el pequeño piso, moviendo las cortinas y llenando la casa con ese olor a sal y libertad que ya era parte de mí. Me asomé al balcón y dejé que el viento acariciara mi rostro. No corrí a buscarla, tampoco cerré mi corazón. Simplemente sonreí y susurré para mí: el viento trae lo que merece volver. Mientras el sol se hundía en el horizonte, sentí que mi historia no era de venganza ni de derrota. Era la historia de una mujer que aprendió a soltar el dolor, a abrazar la libertad y a dejar que el viento hiciera el resto.